mi nombre es Misael Vilor y en esta ocasión voy a hablarles sobre la apendicitis. Antes de hablarles sobre la patología en sí, voy a hablarles sobre la anatomía del apéndice. El apéndice se conoce como un órgano vestigial y en involución, que principalmente está caracterizado por ser un túbulo en forma de dedo que se implanta en la base de la válvula ileocecal. El apéndice es hueco y es ciego. Además de todo esto, puede implantarse en la base de la válvula ileocecal en todas las posiciones de la manecilla del reloj. Este se ubica en posiciones retrocecales, retroiliales y también en la fosa ilíaca izquierda y derecha. El apéndice generalmente se ubica en la fosa ilíaca derecha y este mide alrededor de longitud de 7 a 8 centímetros y de anchura mide de 0,5 hasta 1 centímetro. El apéndice es conocido como apéndice cecal o apéndice veriforme y se encuentra irrigado por la arteria apendicular que esta procede de la arteria ileocólica y su drenaje venoso es similar a la irrigación. Ahora voy a hablarles sobre la definición y las etiologías. La apendicitis se conoce como un cuadro patológico abdominal que se caracteriza por la inflamación aguda primaria del apéndice cecal. El apéndice cecal es un órgano que se encuentra constantemente en involución y también es un órgano no esencial. Esto se va a deber principalmente a procesos obstructivos o infecciosos que pueden comprometer principalmente a una parte o el apéndice en su totalidad. Ahora, la inflamación va a darse por cuando existe una obstrucción en la luz intraapendicular o la luz apendicular que va a ayudar al aumento masivo de la presión intraluminal, lo que va a ayudar a que combinado con la poca elasticidad que posee la capa serosa del apéndice, este se inflame con facilidad. La apendicitis es una patología que afecta del 5 al 15% de la población mundial y es más frecuente en niños y en adultos. Aparte de todo esto, el apéndice, o mejor dicho, la apendicitis se conoce como el 60% de todos los casos de abdómenes agudos quirúrgicos que existen en el mundo. Ahora, entre las etiologías encontramos que se dividen en factores modificables y no modificables. Entre los factores modificables encontramos la raza, el sexo, la edad y las enfermedades congénitas. Entre los factores no modificables modificables encontramos principalmente la presencia de parásitos, la presencia de infecciones intestinales, la presencia de cánceres o también la presencia de patologías previas o infecciones que puedan comprometer al área del apéndice. También encontramos que la apendicitis puede darse por la presencia o no de objetos extraños que pueden ser endógenos como los fecalitos y exógenos como los intraperitoneales. También encontramos que puede deberse principalmente a la presencia de agentes patógenos que contribuyen a la inflamación. Entre los más frecuentes encontramos la Escherichia coli, la Bacteroides fragilis y el Streptococcus. Y entre los menos frecuentes, pero que aún así pueden potenciar un síndrome inflamatorio secundario del apéndice, encontramos la salmonela, también encontramos el virus de la parotiditis y encontramos la Yersinia. Hablarles sobre la fisiopatología. La fisiopatología de la apendicitis se conoce o se da principalmente cuando existe una obstrucción de la luz apendicular. Ahora, una vez que existe esta obstrucción de la luz apendicular, el apéndice empieza a llenarse dentro de sí mismo de moco debido a una hipersecreción de moco que está ocurriendo. Esto va a llevar a que el apéndice se distienda. Los nervios aferentes van a captar el dolor abdominal y van a referirlo al sistema nervioso central, lo que va a ayudar o lo que va a dar principalmente a los dolores que se irradian desde la fosa umbilical, desde la zona umbilical hacia el epigastrio. También los cólicos se van a superponer. Una vez que el apéndice se encuentre inflamado, esto va a comprometer principalmente el drenaje venoso, la irrigación arterial y el drenaje linfático, lo que puede llevar a posteriormente una isquemia que puede terminar en una necrosis o en una gangrena. Una vez que el apéndice se encuentra distendiéndose o inflamándose, esto va a ayudar a que exista una proliferación de microorganismos en él, lo que va a ayudar a que exista una infección más compleja de tratar o mejor dicho, más agresiva. El cuerpo, para que no exista una peritonitis generalizada, se encarga de unir fragmentos de tejidos que se denomina plastrón apendicular, lo que va a ayudar para que no exista una peritonitis generalizada. Ahora, la fisiopatología de la apendicitis se va a dividir principalmente en fases que ocurren con un tiempo prolongado de 24 a 36 horas. Estas fases se denominan como las fases de la apendicitis. Encontramos que la primera fase se denomina como la fase simple o catarral, que es cuando el apéndice
se encuentra obstruido con una ligera hipersecreción de moco en su interior. Luego encontramos la fase flemosa, fibrinosa o supurada, que es cuando el apéndice se empieza a inflamar debido a que existe ya una cantidad considerada de moco en su interior, es decir, ya se encuentra inflamado. Luego encontramos la fase gangrenosa, que es que las capas serosas, la capa mucosa, submucosa y muscular ya se encuentran comprometidas debido a la gran cantidad de moco y empiezan a necrotizarse. Y por último encontramos la fase que es la más peligrosa, que es la fase perforada, que ocurre una vez que el moco en el interior ha perforado las capas del apéndice debido a un proceso de perfusión. Esta es la fase más peligrosa debido a que si no se trata a tiempo puede conducir a la muerte del paciente. Ahora voy a hablarles sobre la clínica de la apendicitis. Entre la clínica encontramos que se divide en síntomas iniciales y síntomas tardíos. Los síntomas iniciales son conocidos como dolor en el alrededor del ombligo, la fiebre moderada, las náuseas y la sensación o mejor dicho, el vómito. En los síntomas tardíos encontramos que van a ser caracterizados por los escalofríos, la diarrea o estreñimiento, la fiebre alta, la inapetencia, las náuseas y el vómito. La clínica de la apendicitis es conocida por seguir un orden que se denomina cronología de Murphy, que va a ser la aparición progresiva de los síntomas y signos de la apendicitis. Según la cronología de Murphy, la apendicitis empieza con un dolor difuso que se refleja en la zona umbilical y en el epigastrio, que va a ser acompañado por vómitos y por náuseas. Ahora, en el 60 al 70% de los casos, los vómitos y las náuseas aparecen antes del dolor que se irradia hacia el epigastrio. Luego de esto, el dolor se va a mover o se va a irradiar hacia el flanco derecho y posteriormente hacia la fosa ilíaca derecha. Esta cronología de Murphy nos va a indicar que luego de esto aparecerá la fiebre y también cólicos que se van a superponer. Ahora, la cronología de Murphy nos va a ayudar a diagnosticar el 50% de los casos de apendicitis. El 50% restante se conocen como casos atípicos que pueden darse en adultos mayores o en mujeres embarazadas. Para diagnosticar este tipo de casos se realiza una cronología que se denomina la escala Alvarado. La escala Alvarado es una forma de diagnosticar, o mejor dicho, de ver las clínicas de la apendicitis que se va a medir en el estudio de 3 ítems: de los signos, de los síntomas y de las pruebas de laboratorio. Entre los signos encontraremos principalmente la fiebre, el dolor al rebote y la presencia de patrón migratorio del dolor, mientras que en el laboratorio encontraremos la leucocitosis o la elevación de leucocitos a la izquierda, mientras que entre los síntomas encontraremos náuseas, vómitos, anorexia y la sensación de los dolores al rebote. Bueno, en la escala Alvarado se va a encargar de recoger alrededor de 10 puntos que van a ser recolectados con los ítems. Si ocurre una recolección de un número considerable de puntos, puede ser que el médico opte por la presencia de una apendicitis. Ahora voy a hablarles sobre el diagnóstico. El diagnóstico de la apendicitis se divide en principalmente dos tipos de diagnósticos: un diagnóstico semiológico y un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico o de laboratorio va a ser principalmente tomado por laparoscopías, por tomografías computarizadas, ecografías y hemogramas. También el diagnóstico semiológico va a ser tomado principalmente por muchos tipos de maniobras. La maniobra más importante es la maniobra de McBurney, que se encarga de localizar un punto imaginario entre la línea media del ombligo y la espina ilíaca derecha anterosuperior. La unión de los tercios medios y externos de estos puntos denotarán el punto de McBurney, que si existe una apendicitis, al tocarlo ocurrirá un gran dolor. También existe el signo de Bloomberg, que es el que ocurre principalmente cuando al tocar cualquier parte del abdomen el dolor se refleja en la zona del apéndice. Encontramos el signo de Rosbin, que es el encargado principalmente de reflejar un dolor en la fosa ilíaca derecha cuando se palpa la fosa ilíaca izquierda. El signo de Aaron, que es cuando se presiona el punto de McBurney, emite dolor hacia el epigastrio o hacia la zona precordial. El signo de Orn, que es el que se encarga de emitir un dolor hacia el hipogastrio o la fosa ilíaca derecha cuando se tracciona el testículo derecho. Y el signo de Cope, que es el que se encarga de transmitir un dolor en la zona del apéndice cuando se flexiona el muslo derecho, se rota la cadera hacia adentro. Ahora voy a hablarles un poco sobre el tratamiento. El tratamiento de la apendicitis puede ser
mejor dicho, es en su mayoría quirúrgico, realizando la apendicectomía a través de las laparotomías o las laparoscopías. Normalmente no existen muchos tipos de complicaciones cuando existe un tratamiento adecuado. Ahora, antes de llevar al paciente al quirófano, el médico debe estabilizarlo de las patologías que esté teniendo también al momento, es decir, si tiene crisis hipertensiva, si está teniendo problemas respiratorios, debe estabilizarse antes de llevarse al quirófano. Una vez que sale del quirófano, si es un niño menor de 6 años o un anciano, se realizan procesos de hidratación y también, dependiendo del cuadro clínico que padezca, se le aplican antibióticos, es decir, antibiótico-terapia. También es normal que ocurra en la presencia, o mejor dicho, la administración de analgésicos o de sedantes. En cuanto a las complicaciones, encontramos que, como ya les expliqué, no van a ser comunes si se realiza una apendicectomía a tiempo. Pueden ser normales cuando la persona tiene problemas a nivel del sistema inmunológico o no le realizan la apendicectomía al momento indicado. Entre las complicaciones encontramos la peritonitis difusa, los abscesos abdominales y también, entre otros casos, la muerte. Aunque también encontraremos uno que se denomina la pielifeblitis, que va a ser principalmente la presencia, o mejor dicho, la migración de émbolos sépticos hacia el hígado que pueden provocar abscesos hepáticos. Gracias.